Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Como dije anteriormente, el doctor Sergio Sarita Valdés nos visita en esta parte del programa. Nos sentimos súper contentos de que haya aceptado la invitación para participar en el mismo. Y nos quedamos nosotros sorprendidos de cómo se manejan las cosas en el país con cosas que deben de tener el cuidado adecuado. Y uno dice, wow, pero a veces por ganarnos 2 o 3 pesos, contratamos a cualquiera para que realmente se involucre en algo de vital importancia y de sumo cuidado, como es trasladar partes humanas después que se han hecho ciertos procedimientos en hospitales nuestros. Y quisimos invitar al doctor Sergio Sarita Valdés para hablar sobre esto. Doctor, buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar de nuevo en tu programa. Gracias, doctor. Un honor. ¿Cómo uno puede pensar que se pueda contratar a una simple funeraria que tal vez no tenga los requerimientos del lugar ni que cumpla con lo que se necesita para poder manejar este tipo de desechos? Mira, Miosotis, la República Dominicana, decía Jiménez Grullón, que era una ficción. Es decir, nosotros hemos sido un país que ha ido desarrollándose de manera anómala y pudiéramos decir, en los últimos 40 años se ha acelerado el desarrollo de una nación esencialmente agrícola. Pasamos así de golpe y porrazo a ser una nación más urbana, pero no se le dio el tiempo para que nos civilizáramos. Entonces nosotros estamos, digamos, somos muchos campesinos ya viviendo al estilo de ciudad, pero no como ciudadanos, como entes responsables en la ciudad para vivir en grupo. Y eso da lugar a que algunas leyes no se hayan hecho costumbres, porque tú habrás oído que se dice que una costumbre hace una ley. Sí. Desgraciadamente una ley no siempre hace costumbre, necesita mucho tiempo antes de que la persona la acepten como buena y válida. En el país existen leyes, yo diría leyes de más, porque están ahí y en su mayoría no se cumplen. Y si se cumplen a medias, o al cuarto, o a conveniencia. Si tú tienes recursos, tú puedes violar la ley, porque en el momento que alguien venga a acusarte de una infracción, tú pagas y sigue haciendo lo que tú hacías, pasándole por encima a las leyes. ¿Dónde voy? Aquí hay una reglamentación que son lo que se requiere para habilitar un hospital o una clínica. Y dentro de la habilitación existe la reglamentación de la disposición de los desechos biológicos. En todo centro hospitalario o clínica se generan materiales contaminados y contaminantes y peligrosos. Y tú sabes que la salud implica un componente ambiental. Sí. Ya hoy día tú no puedes decir, yo me siento bien, pero si el agua está contaminada, tú te sientes bien por un ratito, porque desde el momento que uses el agua, tú vas a arrancar o con una diarrea, o con una leptospirosis, o alguna enfermedad bacteriana de esas que vienen a través de las aguas. Entonces, si el ambiente no está sano, tu estado de salud está en peligro, porque tú estás en el ambiente, un ambiente tóxico donde hay muchos gases. Aquí, por ejemplo, se genera monóxido de carbono en cantidades increíbles en la capital. Y no te va a asombrar que gente se caiga muerta, porque estaban en un tapón, había mucho monóxido de carbono y su corazón estaba aquejado
y lo que necesitó fue que se le redujera la oxigenación para caer en una crisis y caerse muerto. Para ambientarte en la temática donde voy. ¿Qué sucede? Del año 1986 al año 1990, este servidor fue regidor al Distrito Nacional en la gestión de Fello Suberví. ¿Del 90 al 96? No, del 86 al 90. Del 86 al 90. Sí, yo fui regidor al Distrito Nacional. Sí. Y en el ayuntamiento, para graficarte esto, se veía lo siguiente. Habían, digamos, construido una gasolinera. Y después de construida la gasolinera, era que iban a solicitar el permiso. Hacían un sitio para vender gas. Y después que lo tenían ya funcionando. Establecido y todo, vamos a buscarle el permiso. Entonces, bueno, mire el contraste. En el año 1977, nosotros íbamos a montar un laboratorio de patología en la ciudad de Chicago. Bueno, antes de siquiera iniciar los pasos para que nos dieran la licencia para el laboratorio, hubo que someter unos planos a la ciudad, dónde se iba a construir, y si llenaba los requisitos, y vinieron los inspectores, vieron el lugar, le tuvimos que entregar los planos, ellos aprobaron los planos, y después que se pusieron esos planos, vinieron del Departamento de Comercio y del Departamento de Salud a inspeccionar para darnos la luz verde para empezar a construir el espacio físico donde iba a instalarse el laboratorio. Jamás se nos iba a pasar por la mente empezar a trabajar sin esos permisos, porque entonces las consecuencias iban a ser graves. Aparte de la multa, era que no podíamos construir, ya, porque habíamos violado de inicio. Mira lo que te estoy diciendo. Aquí entonces tú tienes una clínica, tú tienes un hospital, pero después que lo tienes es que viene la habilitación. Sí. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que su representante aquí es la OPS, nosotros somos signatarios, miembros habilitados de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y su representación regional, que es la OPS, ¿verdad? Entonces, nos seguimos, como quien dice, por la misma cartilla que el resto de los países. ¿Pero qué sucede? Un hospital, una clínica, debe disponer de la instrumentación, los equipos, para disponer de esos materiales. Estoy hablando, en el laboratorio clínico se generan placas donde se cultivan bacterias. Hay jeringuillas de donde se le saca sangre a pacientes con SIDA, a pacientes con sífilis, tuberculosis. Todos esos materiales deben ser puestos en envases especiales, las jeringuillas trituradas y puestas en envases, y luego de clasificados los materiales deben ser sometidos a incineración, incinerar. Ahora, sí, pero ese proceso se realiza ya fuera del hospital. No, tú deberías tener tu incineradora en el hospital. Sí, para evitar que eso salga y que cualquier persona pueda ponerse en contacto con eso. Lógico, pero si tú haces un sondeo de clínicas y hospitales, a ver cuántas clínicas y cuántos hospitales y cuántos laboratorios tienen incineradoras. Y de ahí, empecemos por ahí, que tienen que mandarlo a otro sitio. Ahora bien, existe lo que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia es, si tú tienes materiales peligrosos, eso debe asegurarse que tú tienes como tú no tienes
en tu sitio cómo disponer de esos materiales, digamos, materiales radioactivos, materiales infectantes, contaminados. Por ejemplo, esas piernas. Pero lo de la pierna, dejémoslo para ahorita, Ok, porque ok. lo de la pierna tiene también los bemoles legales, Ok. en el sentido de que si aparece una pierna por ahí, no podía tratarse de un crimen, de un descuartizamiento. Exactamente. Ajá, entonces eso tiene su cuidado todavía, que hay que darle un tratamiento más especial. Yo estoy hablando de los materiales que se generan, la basura biológica que se genera en el día a día, en clínica, por ejemplo, la sábana llena de sangre contaminada de pacientes que son infecciosos, que infectan, que tienen tifoidea, que tienen tuberculosis, todos esos materiales que se utilizan y que se contaminan con la orina, con las heces, con la sangre, ¿qué se hace con eso? Eso es día a día, eso en el día a día. Una preguntita en esta partecita. Y, por ejemplo, se desecha todo eso. Sí, porque ya prácticamente las lavanderías quedan reducidas mucho, porque muchos de estos materiales son desechables. Ok. O sea, la bata que utiliza el cirujano cuando entra a sala de operaciones, hoy día es una bata desechable. Antes eran batas de tela que había que ponerle en un autoclave Doctor, para pero esterilizarla. todavía cuando uno va a consulta en clínicas normales, clínicas privadas, uno se pone en el cuartito una batica de tela. Bueno, eso está... Yo fui recientemente Bueno, y me puse una batica fue de pues tela. fíjate. Y cuando me dijeron, cuando usted termine de usarla, la echa en el zafacón. Sí, bueno, pues si... Digo, el cesto de la ropa sucia. Sí, porque hoy en día lo usual es, y de nuevo estoy hablando en el mundo donde las cosas se hacen como Dios manda, Sí. es que el desechable es mucho mejor para tu salud, Claro. en el sentido de que no viene y se la sacan de ahí. Y la sacan de ahí, la pongan de ahí doblada otra vez para que se la ponga la paciente. Desechable, Sí. y eso se le va a dar tratamiento basura. O sea, no, pero en el caso que se fuera a usar, entonces debía ser un material, si es de sala de operación, esterilizarlo. Antes se hacía lo que llaman autoclave. Toda los gorros, la mascarilla. Cuando yo entrené era así, el hospital tenía sus autoclaves para esterilizar la ropa que se usaba en cirugía y en sala de parto. Bueno, ¿qué es lo que viene a ocurrir ahora? Tenemos muchas clínicas, tenemos grandes hospitales, pero estamos rezagados. Y qué bueno, qué bueno que ocurrió este escándalo, porque al ocurrir este escándalo llamó la atención de autoridades, y fíjate que hasta cierto punto se le ha dado un tratamiento suave. Sí, se le ha dado un tratamiento increíble. Porque el hospital de donde se sacó este material es un hospital que está en fase crítica. El Hospital Salvador B. Gautier, que antes era el hospital, el buque insignia del Seguro Social, donde se atendían todos los trabajadores asegurados, hoy en día está en situación precaria. Entonces, un golpecito más lo mete en una quiebra total. Este hospital, pero aún así, doctor, pero que pone también en riesgo, si eso es a ese tipo de materiales que estamos hablando y ese tipo de cosas, uno dice, y la persona que acuda ahí, no hay ninguna garantía, puede entrar hasta con cualquier cosa sencilla y salir muy enfermo. Mira, yo te diría a ti, Miosotis, y qué bueno que tú haces ese comentario, las personas hay que educarlas en el sentido de que usted solamente va a un establecimiento de salud si usted paciente está enfermo o si es una necesidad muy grande, porque un centro de salud debe considerarlo potencialmente contaminante, porque ¿quiénes son los que acuden a las clínicas y hospitales? Enfermos, personas que están enfermas. Entonces, si están enfermas, tú no sabes lo que tienen, por tanto, tú tienes que tomar lo que se llama medidas de tipo de bioseguridad. Hay sitios donde para tú entrar tienes que entrar con mascarilla,
y tiene que entrar. Tú vas a una unidad de cuidados intensivos y no puede entrar como Pedro por su casa, porque en la planta de los pies tú llevas y sacas gérmenes, y los gérmenes de hospitales, las bacterias de hospitales, son bacterias que tienen mutaciones, es decir, la han atacado tanto con tan diversos antibióticos que ellas han aprendido a sobrevivir a los distintos medicamentos, y esas no las matan ni los tiros de la ametralladora. Entonces, si tú cogiste una bacteria en el hospital, ve apartando tu sitio en el cementerio, porque de esa infección es difícil que tú salgas, porque los antibióticos usuales no le hacen nada. Por eso es lo peligroso de llevar niños al hospital. No que hay debe. gente que dice, me tengo que ir a atender y se lleva los 3 muchachitos para el hospital. No, es una práctica que hay que condenarla y advertirle que hay un riesgo cuando tú caminas con personas hacia una institución de salud, porque ahí van enfermos. Y entonces se te pueden contaminar y se te pueden infectar y los resultados pueden ser desastrosos. Ahora hay un punto que yo quisiera tocarte, porque hay un componente salud ambiental, pero oye la palabra ambiental. Aquí hay un ministerio de medio ambiente y hay una relación horizontal entre salud y ambiente. Es decir, fíjate, cuando tiran estos desperdicios biológicos en un sitio abandonado o en un parque, esos materiales quedan en el ambiente que el aire, el agua y el calor los movilizan. Y eso puede terminar en las aguas, en cañadas, o llueve, o la brisa, y terminan contaminando las fuentes acuíferas. Y al contaminar la fuente acuática, porque mira, tú tiras basura y al fin y al cabo la naturaleza se la lleva, y se la lleva por el aire y por las aguas. Primero lo mete en la tierra y de la tierra se hunde y de ahí terminan las aguas, y esas aguas van a ser fuente de utilización humana. Y ahí viene la contaminación. Entonces tú tienes medio ambiente, tú tienes salud y tú también tienes, Myosotis, tienes educación. Si la población no está educada en el sentido de saber las cosas que le pueden afectar su salud personal, la de su familia, la de su vecino, la de su barrio, la de su comunidad, la de su país, entonces las personas por ignorancia pueden ser indolentes y contribuir a que nosotros tengamos el desarrollo de focos infecciosos que los hemos generado nosotros mismos. Entonces, ojo, clínicas y hospitales deben asegurar que se dispone de los equipos y de la tecnología apropiada para esos residuos de materiales biológicos contaminados y contaminantes. Doctor, quiero irme a lo de, porque por ejemplo, lo que pasó en el Parque Mirador, que fue tirado así como normal, algo que uno no hasta ni se explica, un desaprensivo como lo que fue que ha arrojado la investigación. Esas pintas de sangre, que había una cantidad importante, ¿qué significa eso? Bueno, fíjate, en un banco de sangre tiene toda una reglamentación. Es decir, tú donas una pinta de sangre, sí. Se habla de una pinta de sangre de 500 centímetros cúbicos, la mitad de un litro. Medio litro de sangre es lo que le sacan a una persona para donarla o venderla para transfusión. Eso tiene un tiempo de vida. Úsese o no se use. Porque hay que mantenerla en nevera a una temperatura, pero se le da una fecha de caducidad. ¿Regularmente cuánto tiempo? Regularmente. Bueno, sí, mira, después de 21 días la sangre sirve poco. Entonces, úsese o no se use, a los 21 días, digamos. Hay que desecharla. Hay que desecharla. Entonces ya una sangre expira, se le pone la fecha que se... Y si hubo un apagón y no se mantiene la cadena de frío, es peor todavía, dura días u horas. Entonces, tú tienes que garantizar la cadena de frío, porque esa sangre tiene que mantenerse
a una temperatura y no puede variar esa temperatura. Y tú sabes que aquí hay problemas No, pero aquí hay con la problema con electricidad. eso, sí. Entonces, solamente te haría transfusión en un caso de suma necesidad, porque aquí también nadie garantiza que una pinta de sangre que tú te pongas no sea la de un sidoso o alguien que está Exacto. incubando un SIDA. De que me equivoqué, Sí. o los errores. No, porque si tú haces una prueba de SIDA y te da negativa, ahora no quiere decir que tú no tengas el virus, porque lo que tú estás detectando con la prueba usualmente son los anticuerpos. Y si no ha habido tiempo para la formación de los anticuerpos, tú das negativa en la prueba, pero tú puedes estar ya infectada. Igual ocurre con otras enfermedades infecciosas que están en la sangre. Entonces, la sangre es potencialmente peligrosa. En momentos salvavidas, por la cantidad de personas que se han contaminado y con la sangre conseguido hepatitis B o hepatitis C, no es poca. Amén de que tú no tienes, no hay una garantía de control, que los centros donde se vende sangre llenen esos requisitos 100%, porque el peligro de la sangre, Miosotti, es que hoy en día es más la sangre que se vende que la sangre que se dona. Y los que venden sangre casi siempre son personas viciosas, que tienen malos hábitos. Claro que y sí. utilizan vender sangre para mantener su vicio. Esa primicia que usted ha dado en este programa, los incineradores en los hospitales, eso tiene más o menos, usted tiene cuantificado cuánto cuesta. Depende de la capacidad, porque hay incineradoras pequeñas, vamos a decir, el volumen que genere una clínica u hospital va a determinar, pero déjame decirte, son centavos lo que nosotros gastaríamos en comparación con lo que nosotros vamos a salvar. Con lo que se podría lograr. Porque por ahí es por donde hay que ver el asunto. Entonces, nunca tú puedes decir, no, me sale caro. Una vida que se pierda sale más cara que tener la tecnología, y no son tan caros. No te puedo dar números porque usted sabe que las cifras están variando y que puede variar. Sí, pero es asequible y es dentro del gasto que va a reportar esa institución. Entonces es una inversión que se hace que se paga ella misma. Doctor, ¿cómo asimilar, oiga esto, cómo asimilar, por ejemplo, que una dirección de un hospital, no importa quién sea, porque esto no es personal, no importa quién sea, que una dirección de un hospital sepa por su condición de médico la importancia de eso, porque puede provocar una catástrofe, poner gente en contacto con esos productos contaminados? Y contratar a cualquiera, porque si yo contrato a aquel, me sale más barato. La convicción de que a veces nosotros los dominicanos nos comportamos de esa manera, aquel mejor, porque te sale más barato, y a veces lo barato sale caro. ¿No debería ya entrar en un proceso de cuidado y de supervisión por parte hasta del mismo Ministerio de Salud Pública? Sí, mira, ahí entran ya criterios éticos, criterios morales, de conducta de quienes dirigen la institución, porque en las viñas del Señor hay de todo. Hay gente seria y hay charlatanes. Sí. Entonces, y entre serio y charlatanes hay medio serio, medio charlatanes, toda una gama. Pero serios y charlatanes deberían ajustarse a las leyes, a las reglamentaciones. Y si se equivocan, debería haber sanciones drásticas en contra de eso. Mira, de niño, yo nací, digamos, metido en una bodega, porque mi papá era bodeguero. Y yo puedo decirte que periódicamente allí se aparecían los llamados inspectores de sanidad. Y ellos iban y verificaban el manejo, si había un excusado, si había un sitio donde se lavaban las manos, si había jabón, si había una toalla, para usted vender el pan o vender el queso, o vender esto, y ellos te validaban
el certificado de sanidad. Eso se le marcaba mensualmente. Y hay de aquel que no llenara esos requisitos porque primero le ponían lo que se llamaba una contravención y después te podían cerrar el negocio. Te podían cerrar el negocio. Eso se ha ido perdiendo al punto que ha habido una aberración tal que muchas autoridades lo que quieren es que tú cometas el delito para entonces ellos extorsionarte y hacer que tú le des algo porque hoy día no es la multa en sí. Y tú puedes ver el facsimil, por ejemplo, de un semáforo. Tú puedes que no veas autoridad en el semáforo y te sientas tentado o tentada a pasar el semáforo en rojo, pero allí agachado, escondido en la esquina, sale misteriosamente la figura de la MET, del policía. ¡Ey, párese ahí! Usted se fue en rojo. Lo ideal sería que el policía o el AMET estuvieran parados antes del semáforo para que tú lo veas y no te pasen en rojo para que no haya una tragedia, un choque. Pero no, ellos quieren que tú excedas la velocidad o violes las reglas porque ahí es donde, hey, ven acá. Y entonces te ay, y vienen los arreglos y entonces se te permite seguir. Él vive, tú vives, pero la sociedad se ve expuesta al daño que haría eso. Traslada eso ahora a la parte que estamos tratando, donde hay los arreglos para que todo siga igual. Y tenemos las leyes, pero no han hecho costumbre. Y no hay conciencia, porque el sistema educativo no ha hecho énfasis desde el niñito, desde el niñito que aprende las reglas clásicas del convivir en salud, hasta el adulto que ya cogió esa maña del niño y que no la va a cambiar. Bueno, se ve el propietario al menos el que está ahí frente, el que la administra, se sonrió cuando dio la declaración y dijo, ay, que yo contraté a una persona, no sabía quién era, sino que él vino y yo le di trabajo y él para ganarse 500, 1,000 pesos, él hizo eso. Bueno. Eso ya te dice a ti la debilidad que tenemos nosotros y lo que yo te narraba a ti de Chicago. Mira cómo era allí, en el 1977 y lo que está ocurriendo aquí en el 2018. ¿Tú ves el desfase? Sí, claro, claro. Bueno, entonces esas son de las cosas que nosotros tenemos que corregir. Esto no sirve, me sale más barato y como me sale más barato, aunque no sirva, eso es lo que yo tengo. Pero fíjate el riesgo que corremos. Uno de los partes nodales de que sostienen la economía dominicana es el turismo. Y si tú vendes una imagen real de República Dominicana como un sitio donde peligra la vida para el turista porque se puede conseguir una bacteria o se puede intoxicar o se puede contaminar porque aquí no se disponen adecuadamente de los materiales biológicos que se generan en los centros de salud y por tanto nadie garantiza. Tú puedes asegurar que ya hay países que tienen un listado, Estados Unidos es uno de ellos, que dicen sitios donde es peligroso visitar. Y entonces tú entras en esa lista y la gente antes de planear sus vacaciones o irse a un lugar, chequea primero en el listado. O sea, mira, República Dominicana es un sitio peligroso, no cojan para allá. Entonces, nosotros por la salud de la economía dominicana debíamos prestarle atención de crear un clima de confianza y de seguridad, que usted puede venir y bañarse en su playa y no que vaya a coger una bacteria, porque las aguas están contaminadas. Doctor, usted ha puesto tanto el dedo en la llaga que recientemente vimos a una turista austriaca que vino a la República Dominicana, recientemente ahora. Y entonces, aquí no se ha controlado que cuando usted se está bañando normal en la playa, usted ve esas lanchitas que a veces le cruzan por el lado a uno, brinciadas. Hay una cantidad indeterminada ya de gente con accidentes, qué sé yo, cuánta costilla, bueno, muchos que han perdido la vida, pero no lo dicen las autoridades, porque permiten que en la playa, alrededor de los bañistas, estén esas lanchas y esas cosas, y se han llevado personas en momentos determinados.
Y a esta muchacha, bueno, casi la matan por completo. Ella tuvo que irse a su país para recibir atención para poder salvar su vida. Y esa es parte de nuestra debilidad y nosotros donde recibimos más dinero, o una de las partes es del turismo. Correcto. Y entonces, ¿cómo no cuidamos entonces la seguridad del turista? Ahí está en peligro y no tomamos cartas en el asunto. Tú ves, porque no tenemos una educación ecológica y no sabemos que nosotros somos parte de una cadena en donde si tú metes un contaminante por aquí o por acá, nos vamos a afectar. Nos vamos a afectar todos. Entonces, y eso hay que ir sembrando conciencia, educación, pero primero las autoridades tienen que ser fuertes en lo que la gente hace, que la ley se vuelva costumbre. Tú no puedes estar de complaciente. Por ejemplo, ¿qué se debería hacer con un caso como el que acaba de pasar ahí en el Parque Mirador Norte? Lo primero es establecer responsabilidades y decir, mira, esto que sirva de ejemplo, porque esto no se repite. Y poner consecuencias, porque bueno, aquella persona que está sonriendo, no, usted emplea personas, usted tiene que registrarla, usted tiene que tener datos de esa persona. Usted no me puede decir que es una persona que le dicen fulano que yo no sé ni quién es. Ajá, y tú tienes una compañía y tú no tienes que registrar a tus empleados. Tú no tienes que coger cédula, tú no tienes que coger datos, tú no tienes que pagarle, tú no tienes que descontar para el asunto de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. O sea, tú coges a un cualquiera. Tienes que depurar y tú tienes que registrar ese empleado que tiene que tener dirección, que tiene que tener domicilio, ¿verdad? Entonces no es un Juan de los Palotes. Saber si tiene antecedentes penales. Pero que tú no puedes poner a cualquiera, porque entonces así si andamos mal. Y esos son de los puntos que hay que trabajar para establecer responsabilidades y al que viole la reglamentación tiene necesariamente que haber consecuencias. Cuando yo digo consecuencias, tú tienes que condenar, tú tienes que llevar verdaderamente a los tribunales y tiene que ver si hay culpabilidad o no, y tiene que establecerse ejemplarizadoras, multas o prisión en unos casos, si lo ameritan, pero que la sociedad sepa que sus autoridades están vigilantes de que quien infrinja la ley va a pagar las consecuencias, y eso restringe a la persona y hace que todos caminemos derechito, como tiene que ser, y hacer las cosas como Dios manda, y no medalaganariamente, ni acomodaticiamente, ni irresponsablemente. Doctor, dejamos para último la parte de valga la redundancia, las partes humanas. Sí, esas partes humanas, eso tiene, como te decía, otros bemoles, sí, porque ahí entra la parte forense, en el sentido de que, ajá, y si se trata de un crimen o varios crímenes, donde, y como ha ocurrido en el país, donde se distribuyen piezas por distintos lugares. Bueno, doctor, no le voy a cansar el cuento. Ayer salió una información que en una zona de Santiago encontraron las autoridades cráneos y esto, pero escuche la información. Encontramos cráneos y restos de esto y de esto lo otro, pero se cree que fueron actos de vudú. ¿Y cómo tú dices eso a priori si tú sabes si fue que mataron gente ahí y tiraron eso ahí de esa manera? Precisamente, ahí es donde debe venir la investigación. Y una investigación seria. Ya se contamina previamente cuando tú dices... Lógico, porque usted está condicionando la sociedad para que se baje la importancia del hecho y entonces se desenfoque para que no se le preste atención, porque aquí lo que queremos es echarle un poco de tierra al asunto y que no se hable más de eso. No. Eso atenta contra la seguridad ciudadana y eso hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias, porque una persona que me adverse a mí pudiera decir, vamos a deshacernos de él, porque es fácil, no va a pasar nada. Sencillamente atrápenlo por ahí y entonces tiren una pierna por acá, tiren un brazo por acá, tiren en los distintas áreas que se divide la gran capital, y entonces la cabeza déjenla guardada, entiérrenla por tal sitio. Entonces el protocolo de esas partes humanas debe ser ¿de qué forma? Esas partes hay que colectarlas, y hoy en día
ya usted tiene facilidades de preservarla. Y te digo porque hay experiencia acumulada, porque después que la policía atrapa a una persona que ha hecho varios crímenes, te dice a ti, no, yo maté como 50, una de ellas fue fulana y nosotros distribuimos, aquí está. Entonces esa parte están guardada, se hacen pruebas de identificación entre las que están empezando por las huellas dactilares, si hay manos, siguiendo con la dentadura, si hay dientes, y finalmente, digamos, se puede hacer prueba de ADN. Una persona que se ha anunciado como desaparecida, esos restos se le hacen prueba de ADN y se comparan con los familiares de la persona desaparecida y la identificación se hace casi 100%. Y después que se ha identificado, ya tenemos un muerto, ya tenemos un cadáver, ya tenemos restos de una persona y entonces ya se puede ir a los tribunales y acusar a alguien de haber dado muerte a fulano, de quien se ha encontrado tantas piezas y que faltan tantas o faltan tantas, pero fíjate ya, ¿a dónde vamos? De una pieza que apareció por ahí a la identificación de un ciudadano que fue asesinado y sus restos distribuidos, sus partes distribuidas en distintos lugares. Sí, y regularmente ese es el proceso que en la actualidad se sigue en los hospitales nuestros, que por ejemplo se contrata una funeraria y esa funeraria se encarga de llevar eso al cementerio. No, fíjate, es variable, por eso es que te digo, la ley no debería ser tan flácida, tan flexible. Lo correcto es que eso se maneje ahí, pero si no se tiene, entonces tú tienes que establecer, te decía al comienzo, lo que llama la cadena de custodia. Tú tienes un contrato y así como se hace una factura donde se ponen los artículos, esto y esto, la pierna de fulanito de tal, con tal identidad, la de fulanito de tal con tal identidad. Cuando tú llegas a cierto número, entonces eso se lleva al lugar donde tú tienes la contrata y allí te firman como recibido. Y entonces ya disponen de lo que tú no podías hacer en el hospital. ¿Se sepultan todas juntas o se sepultan por separado? Lo ideal es que si es una compañía que tú has contratado, ella tenga su incineradora. Pero si es un cementerio... Aunque sean partes humanas, ¿también incinerarlas? Sí, se puede. Después que sea... ¿Por qué estas partes las estaban llevando al cementerio a sepultarlas? Porque no tienen contrato con compañías que tienen incineradora. Por ejemplo, si tú tienes, vamos al caso de la funeraria. Aquí hay funerarias que tienen incineradora. Sí, claro que sí. Entonces, si esa compañía tiene incineradora, entonces pues, incinerar es mejor que enterrar. Ahora, en ausencia o la no presencia de incineradora, se puede enterrar. Es legal, pero identificando y con un recibo de que te la mandó fulano y que son estas piezas. Cuando a una persona le hacen una amputación por asunto cultural, religioso y personal, lo primero es que se le debe permitir, por ejemplo, en esos diabéticos, sí, claro, que se le amputa un miembro inferior o superior, esa persona pudiera querer que le mantengan esa pieza, porque él tiene un contrato, y entonces en el cementerio o en la funeraria le guardan esa pieza para el día que él muera, la junten con la otra, por creencia de la resurrección y cosas. Y hay personas, eso se puede hacer. Sí, tú puedes pedir que mi pierna no dispongan de ella, sino que yo la quiero. Entonces tú contratas esos cementerios y sitios que te la guarden en un nicho, un espacio, y te la guardan para que el día que tú mueras te junten el resto, porque tú quieres que tus restos estén todos en un solo lugar. Pero no lo había escuchado eso nunca, doctor. Sí. Eso se puede y se da. Sí, se da. Y se da con frecuencia. Sí. ¿En dónde entra el papel del Ministerio de Salud Pública para velar que todo lo que tiene que ver con la ley respecto a esto se cumpla? En habilitación, porque cada cierto tiempo tú tienes que renovar el permiso de habilitación. Entonces los técnicos van y chequean que tú estás cumpliendo con la reglamentación, pero fíjate que eso se ha ido desarrollando. Primero, es lo que te decía antes, primero fueron las clínicas y después la habilitación. Aquí, antes de hacer eso, debe usted tener el permiso de habilitación para construir. Porque si yo construyo un laboratorio,
yo tengo que someter los planos Sí. a salud pública, y entonces salud pública empieza con salud ambiental, con la parte técnica, que me van y me visitan, que chequean que el espacio yo lo tengo autorizado, que yo tengo los contratos y que el espacio es adecuado para eso, que el ambiente es el propio, y entonces ellos me dan luz verde y me dan seguimiento. Y cuando ya yo cumplo con todo, la reglamentación, y entonces ellos vienen y me estampan la habilitación. Cuando todo se hace como manda la ley. Así es. Señores, las gracias al doctor Sergio Sarita Valdés por venir esta mañana a compartir con nosotros. Wow, y darnos clase de lo que realmente debe hacerse en este sentido. Ojalá que se pueda poner todo en práctica, de todo este tipo de cosas que ha dicho el doctor en esta mañana. Doctor, muchas gracias. Siempre a la orden. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con este espacio Diario 16.